Calle Cromwell, Gloucester, Inglaterra. Una casa normal en una calle corriente. En el número 25 vivían un albañil y su esposa, con muchos hijos y hasta los topes de inquilinos. Lo único que diferenciaba al número 25 de los otros era la cantidad de gente que entraba y salía. A Fred West le gustaba estar acompañado. También le gustaba mutilar, abusar y asesinar. Pero, ¿este hombre aparentemente normal se vio obligado a matar al menos a 12 mujeres y niños? ¿O era Fred West un asesino nato? ¿Nacidos para matar? Richard Ferguson, fiscal en el juicio de Rosemary West, describió a Fred West como un hombre que carecía de compasión, consumido por la lujuria, un asesino sádico y alguien que decidió no pertenecer a la raza humana, la personificación del mal. Pero, ¿quién era Fred West? Si te cruzaras con Fred West por la calle, no te fijarías en él. Tenía esposa y 6 hijos. Fred West era un camaleón. Sus vecinos habían dicho que era un hombre muy trabajador, agradable, simpático. En apariencia, era un albañil totalmente normal, un manitas, un tipo muy jovial que se llevaba bien con todo el mundo. Se integraba bien en la vida cotidiana normal, aunque era profundamente anormal. Engañó a mucha gente porque era convincente y encantador. Lo último que se te pasaría por la cabeza es que albergara tanta maldad. La gran incógnita de todo el asunto es ¿qué les impulsó a hacer esto? Hablamos de dos personas que literalmente se moverían en lo más profundo de la depravación humana. Algunas personas aspiran a convertirse en grandes políticos, a triunfar en el mundo del arte. Él aspiraba a triunfar como homicida sexual sádico. Interpretaba el papel de un pícaro afable, pero solo lo hacía para fabricarse un disfraz y en el fondo acechaba a este monstruo. Alguien que llevara la maldad escrita en la frente y aún así nadie se dio cuenta. La perversidad de Fred West le pasó desapercibida a mucha gente. Frederick Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en el pueblo de Herefordshire, Match Markle. Una pequeña comunidad agrícola aislada de la vida metropolitana, este idílico paraje rural sería donde se crió el joven West. El segundo de 6 hermanos, Fred era un chico guapo, con precioso pelo rubio y rizado y ojos azules penetrantes. Pero, ¿cómo este chico de ojos azules se convirtió en uno de los asesinos en serie más sanguinarios y abyectos de la historia?
Frederick West, en este tipo de entorno donde obviamente hay cierta sensación de libertad, habría tenido mucha libertad, más que la mayoría. Pero además, este tipo de entorno también es muy salvaje y lleva implícitas actividades como matar conejos a garrotazos, ver a su madre matar ratas a tiros, esta clase de ambiente físico y en cierta forma muy violento. Es casi seguro que el padre de Fred, Walter, abusaba de niños y no le daba vergüenza ni se arrepentía de dicho comportamiento. Fred era el ojito derecho de su madre y su amor se podría describir como más que sobreprotector. Al parecer, durante años habrían intercambiado cierto tipo de juegos sexuales, y en cuanto él pudo hacer algo más que eso, ella lo inició. También su padre abusó de él. Era una familia en la que el incesto se consideraba algo bastante normal. Se inició en el sexo desde muy temprana edad, y el sexo se convirtió en una de sus motivaciones más importantes. No dejaba de hablar de sexo. La trayectoria escolar de Fred fue breve y nada productiva. Dejó la escuela a los 14 y apenas sabía leer ni escribir. Su cociente intelectual se mediría después y sería solo de 80. Ahí el problema radica en que se cierran muchas puertas, y las que se le abrieron a Fred, a su carácter trabajador y a sus rasgos de un probable déficit de atención con hiperactividad, se canalizarían hacia cosas como perseguir a las chicas, pequeños hurtos, comportamientos problemáticos, actos violentos poco graves y otras actividades que desconocemos. Esto le habría convertido en un superviviente, un chaval que vivía de la tierra, burdo, que salía adelante y conseguía lo que podía. Sería como un zorro y no necesitó grandes aptitudes intelectuales para sobrevivir. Lo hizo gracias a su agudeza. Como a muchos jóvenes, a West le fascinaban las motos. Ahorró mucho para comprar su primera moto, pero su orgullo y alegría pronto se transformaron en una pesadilla. La noche del 28 de noviembre de 1958, mientras West conducía por esta carretera, chocó con una chica que iba en sentido contrario. Los detalles concretos del accidente son una incógnita, pero West sufrió múltiples heridas, incluida una grave en la cabeza. Estuvo inconsciente en el hospital durante 7 días. Como muchos otros chicos desafortunados, Frederick West heredó ciertas anomalías cerebrales de sus padres que ya tenían problemas. Esto se agravó muchísimo en esta misma carretera. No solo porque su cuerpo sufrió lesiones graves, le quedó una pierna más corta, sino porque la cabeza resultó muy dañada y en consecuencia el cerebro. Y la parte del cerebro que provoca mayores daños es la corteza frontal, justo aquí, el lóbulo frontal, que contiene los elementos que nos hacen personas con moral, que nos hacen sentir repulsión ante ciertos actos horrendos. En Fred, todo esto estaba dañado, así que alguien que ya era un poco psicótico de repente se desenfrenó por completo y se convirtió en un auténtico peligro para la sociedad. La recuperación de Fred fue lenta y humillante. Tenía la nariz rota, caminaba con una cojera visible y sufría cambios de humor violentos. Perdió gran parte de su atractivo. Su nariz quedó dañada y sufrió otras deformaciones. Dejó de ser un encanto. Un hombretón bastante guapo en su pueblo perdió gran parte de su atractivo. Fred compensó la pérdida de su belleza adoptando una forma de acercamiento a las chicas de su zona mucho más agresiva. Si Fred quería sexo, violaba a algunas de las jóvenes de la comunidad. Serían situaciones tipo, aquí te pillo, aquí te mato. Y claro está, usaba a las chicas para satisfacer el único placer que en realidad existió en la vida de Fred, y ese eran el sexo y el control. Una chica que Fred no pudo controlar fue Catherine Costello, más conocida como Rina. Era una prostituta de 16 años que se había trasladado a Gloucester desde su Glasgow natal. Fred se casó con Rina, pese a estar embarazada de 5 meses del hijo de otro. Creo que Fred vio en Rina ciertas características de su madre. Era una persona fuerte que le controlaba, y era la primera vez en su vida que una mujer le ponía en su sitio, por decirlo así. Pero dudo que él se sintiera cómodo con ella. Ella nunca fue alguien que él considerara un alma gemela, era más bien una sustituta.
Charmaine West nació en marzo de 1963 y al poco le siguió su hermana pequeña, Anne-Marie. La infancia de ambas niñas distó mucho de ser convencional. Rina y él tuvieron una vida en común muy poco estable. A veces estaban juntos, a veces no. A veces él tenía a ambas hijas, a veces las niñas estaban en acogida temporal. De vez en cuando, Rina se llevaba a las niñas. Casi siempre, si no estaban en acogida, estaban con Fred. Y este encontró una sucesión de jóvenes que las cuidaran. Fue una vida muy inestable y extraña. Esta relación turbulenta acabó alcanzando su punto álgido en 1965. Rina temía por su seguridad y volvió a Escocia. A Fred no le importó dejarla marchar, no así a las niñas, y él ya había encontrado a Anne McFall, de 16 años, para que fuera su niñera. Fred siempre dijo que Anne McFall, según sus palabras, fue el amor de su vida. De hecho, cuando él estaba en la cárcel a la espera de juicio antes de que se suicidara, escribió una especie de catálogo muy extenso sobre su relación con Anne McFall que tituló Amé a un ángel. Pero el ángel caería pronto, cuando se quedó embarazada del hijo de West. Se convirtió en un auténtico problema para Fred, un obstáculo del que tenía que librarse. Suena totalmente cruel, pero Fred era la clase de hombre al que si una mujer le causaba un problema, la hacía desaparecer de su vida. A Anne McFall se la vio por última vez en julio de 1967. Fred West debía de pensar que la gente era de usar y tirar, porque para él los demás eran un instrumento que usar. Así que no habrá límites éticos. Decidió que estaba harto de ella y que estaba de más en su vida, y por muy despiadado que pueda parecer, acabó con ella y la enterró. 27 años después, los restos de Anne McFall se hallaron en este campo a las afueras del pueblo de Fred. El cuerpo estaba decapitado y descuartizado, y se encontró con el esqueleto de su hijo nonato. Él no debió de tener la misma sensación de asco que tendríamos cualquiera al desmembrar el cuerpo y decidir cómo deshacerse de él. Debió de ser muy diligente al hacerlo, y esto le distinguiría de muchos criminales y asesinos en serie en potencia, pues él era muy enérgico, muy diligente en cómo resolvía las cosas. Anne McFall había sido la última de las víctimas en encontrarse, pero había sido la primera en morir. Ella supuso un punto decisivo en la carrera criminal de Frederick West. Fred West contaba con solo 12 años cuando en noviembre de 1953 nació una niña que estaba destinada a ser su compañera en la vida y la muerte. La infancia de la joven Rosemary West fue, desgraciadamente, parecida a la de Fred. Su madre Daisy sufría no solo de depresión, sino también de las agresiones de un marido esquizofrénico violento. Su padre abusaba mucho de sus hijas y las otras hijas no lo soportaron y se mudaron. De hecho, creo que la madre también se fue en un momento dado. Pero desde muy pequeña él mantuvo sexo con ella y ella lo aceptaba. La relación con el padre continuó después de que Fred y Rose se unieran. Y de hecho, el padre de Rose iba a la calle Cromwell cuando Rose ya tenía 4 hijos para mantener sexo con ella, y entonces Fred la mandaba al dormitorio con Anne-Marie. Cuando Fred conoció a Rose, reconoció lo que llamaríamos un alma gemela, y por eso se sintió atraído por ella. Tenían una psicopatología y unos antecedentes interrelacionados. Así que se complementaban y seguramente sus fantasías coincidían. Fred y Rose se conocieron en la tranquila localidad de Bishop's Cliff, Gloucestershire, Inglaterra. Pese a la diferencia de edad, enseguida iniciaron una relación y poco antes de cumplir los 17, Rose vivía con Fred y sus 2 hijas, Charmaine y Anne-Marie, en su nueva casa de la calle Midland número 25, Gloucester. Que ambos se entendieran sexualmente casi desde el principio, seguramente le salvó la vida a Rose. Al principio creo que podría haberse convertido en otra víctima.
Ella lo usaba para lo que quería. Había pequeñas ventajas. La llevaba en su coche y ella se sentía mayor. Se lo contaba a sus compañeras. Alardeaba de tener novio. Y no dejaba de aprender con Fred, que deseaba enseñarle y disfrutar al máximo. Este fue un cóctel que iba a crear la bomba que pronto estallaría. Rose no tardó en quedarse embarazada y dio a luz a Heather Ann en octubre de 1970. La maternidad no era algo natural en ella. Esto era muy nuevo para Rose, aunque era muy joven. Sin embargo, sí le gustaban los niños, pero probablemente no como les gustan a la mayoría de adultos. Rose siempre había tenido problemas de aprendizaje y capacidad intelectual limitada. Le resultaba mucho más fácil relacionarse con niños pequeños, no le gustaba sentirse desafiada, de modo que trataría a los niños más bien como muñecos, juguetes. En cierto modo los deshumanizaba. Recuerdo que le pregunté si había dado el pecho alguna vez y me dijo, ni hablar. Las tetas son para follar, no para dar el pecho a los niños. Esto me hizo pensar que la leche materna era algo totalmente ajeno a Rose. Rose les imponía una disciplina muy férrea a los niños West. Su educación era muy rigurosa. Los sacaron del colegio. Nunca les animaron a hacer amigos en la comunidad. Rose dominaba a los niños West con mano dura. Desgraciadamente, la hija que más sufrió fue Charmaine, de 8 años. En algún momento de junio de 1971, mientras Fred West estaba a punto de cumplir su condena de 9 meses por robo, Charmaine desapareció. Después de que Rose matara a Charmaine, está claro que era igual de culpable, así que ya no podían simplemente alegar que era una cómplice obligada después de haber hecho eso. Tenía que continuar. Esta fue una experiencia compartida. Es un vínculo afectivo impresionante, pero en este caso, un vínculo en inmoralidad. Al haberse librado de una niña problemática y desafiante que podía haber afectado a la relación entre Fred y Rose, entonces, por así decirlo, ya nada podía descartarse a la hora de eliminar cualquier factor que amenazara su relación. Uno de esos factores era la verdadera madre de Charmaine, Rina. Fue a buscar a su hija y me temo que eso decidió su destino porque no la pudo encontrar. Charmaine no estaba allí, estaba muerta. La única solución era matar a Rina. A Rina se la vio viva por última vez en otoño de 1971. Sus restos descuartizados se hallaron en Litterbox Field, en Matchmarkle. Anne McFall yacía muy cerca, degradada y desechada por West. Para Frederick West, este habría sido su patio de recreo, una zona con la que estaba familiarizado, donde sin duda jugaba de crío. Es un área que podía encontrar fácilmente, ofrecía ventajas prácticas. Tiene un árbol, una señal, y puede encontrarse fácilmente. Eso querría él porque quería poder controlar esos cadáveres. Aunque no estuvieran vivas, quería tener acceso, sentir que formaba parte de esta zona y que ellas eran parte de esta zona. Este era su cementerio privado. Con Rina fuera de circulación, Fred podía casarse, y él y Rose consolidaron su relación homicida en enero de 1972. Se mudaron al otro lado del parque, desde la calle Midland a una calle destinada a ser tristemente célebre. El 25 de la calle Cromwell se convirtió en la dirección más famosa del mundo. Es una zona donde alquilan habitaciones, habitada por una población que se muda mucho, de personas que van de aquí para allá, o que se han ido de casa, o a quienes cuesta seguir la pista. Y esa fue una de las razones por las que Fred pasó desapercibido tantos años. Este barrio anónimo proporcionaba la tapadera perfecta a la naturaleza lujuriosa y asesina de los West. Era la guarida ideal en la que atrapaban a su presa. Entonces Fred y Rose empezaron a tejer su telaraña. Fred por sí solo era encantador, y claro está que intentaría ligar por la calle o en las paradas del autobús o donde fuera.
Pero ir con Rose y tener un vehículo cohibía menos a la gente. Y vemos que, sin prisa pero sin pausa, perfeccionaron esto hasta ser una meticulosa unidad familiar depredadora y acosadora que, por decirlo así, hacía desaparecer de la calle a la gente de forma muy eficaz. En noviembre de 1972, Caroline Owens, de 17 años, hacía autostop desde Tewkesbury hasta su hogar en Cinderford. Había ido a visitar a su novio y esperaba a que, como siempre, la recogiera un ingeniero de telefonía muy amable. Fue entonces cuando apareció un Ford gris y una joven pareja se ofreció a llevarla. Ella parecía muy alegre. Me dijo, ¿a dónde vas? Y le contesté, a Cinderford. Y dijo, somos de Gloucester, pero tranquila, te llevaremos hasta allí. Empezaron a hablarme de su familia y me preguntaron si quería ser niñera, porque dijeron que tenían 3 hijas pequeñas. Yo me emocioné porque siempre había soñado con ser niñera. Adoraba a los niños. Todo me parecía muy romántico y glamuroso. Iba a irme de mi casa para vivir con esa familia encantadora. Era como un cuento de hadas. A la semana de conocerlos me mudé de allí. Pero el cuento de hadas de Caroline empezó a convertirse en una pesadilla cuando Fred dejó caer una revelación impactante. Un día, él se giró y dijo que Anne-Marie había perdido la virginidad. En fin, era una niña de 8 años y no me pareció que decir aquello tuviera gracia. Y simplemente le pregunté en tono acusador, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dice que ha perdido la virginidad? ¿Qué ha pasado? Y me dijo, bueno, tuvo un accidente con su bici y el sillín se salió, la penetró y resultó herida. Entonces empecé a darme un poco de cuenta. De pequeña habían abusado sexualmente de mí, así que fue como si pudiera reconocer que su conducta se debía probablemente a que su madrastra le pegaba y quizás su padre abusaba de ella. Los acontecimientos se descontrolaron cuando Fred le hizo proposiciones a Caroline. Dijo, verás, tenemos un círculo sexual, Rose y yo, y algunos otros hombres. Querríamos que te nos unieras. Y me enfadé muchísimo porque por entonces ya estaba un poco harta de todo lo que él me decía y le espeté, no sé en qué están metidos, no quiero tener que ver con ello. Caroline, indignada, se fue de la casa jurando no volver jamás. Un par de meses después estaba haciendo autostop, como siempre, cuando vio un coche que le resultaba familiar. Mi intuición me dijo que saliera corriendo, pero no lo hice. Y cuando pararon junto a mí, Rose empezó a disculparse. Siento que te fueras, las niñas te echan de menos. ¿Te llevamos a casa? Y aunque yo no quería, pensé que no podía ser maleducada y me subí al coche. Todo fue muy bien mientras atravesamos Gloucester. Hablaban de que las niñas me habían echado de menos. Era ese tipo de conversación. Y en cuanto salimos de Gloucester, hacia donde yo vivía, Fred me dijo, ¿has practicado sexo hoy, Caroline? Y le dije que no, y que no empezara con ese tipo de comentarios otra vez. Y él dijo, venga Rose, mira a ver si está mojada. Y entonces ella me metió la mano en la entrepierna. Empezamos a forcejear. A unos 3 kilómetros a las afueras de Gloucester, pasada la rotonda, Fred paró el coche en el arcén y ayudó a Rose. Se volvió en su asiento y me golpeó en un lado de la cabeza hasta dejarme inconsciente. Cuando me desperté, Fred tenía la puerta abierta, estaba de rodillas. Ya me había atado las manos a la espalda con mi bufanda y me estaba poniendo cinta aislante alrededor de la cara a modo de mordaza. Dieron la vuelta con el coche, giraron en la rotonda y me llevaron a la calle Cromwell. Finalmente llegaron a la casa. Caroline seguía atada y amordazada y la llevaron a un dormitorio. Durante las siguientes 12 horas me golpearon. Parecía que me hicieran un examen médico. Era algo así. Hablaban de mis genitales y todo eso como si fueran médicos. Cosas como,
Esto es un poco extraño, y esto y lo otro. Pensé que iban a sacar un cuchillo y que empezarían a rajarme, y yo estaba completamente aterrada. Pero él se quitó el cinturón de sus vaqueros, lo dobló y empezó a azotarme entre las piernas con el cinturón. Después, ella empezó a hacerme algo sexual mientras él miraba, y luego ella le invitó a participar. Y ella me hacía algo y a la vez él tenía sexo con ella por detrás. Si le soy sincera, en ese momento habría preferido estar muerta. Tras una noche de abusos atroces, Caroline, aterrorizada, se quedó a solas con Fred. Pensé que se limitaría a bajarme al sótano, pero obviamente él tenía otros planes. Me violó y después se echó a llorar. Me dijo, oye, si me prometes que no le dirás a ella que te he tocado, dijo, y vuelves a vivir aquí, te soltaré. Y claro está, teniendo en cuenta que yo pensaba que me iba a llevar al sótano, me sentí aliviada y le dije, sí, de acuerdo, lo haré. Sorprendentemente, Caroline pudo escapar y acudió directamente a la policía, pero para Fred y Rose esto supuso un cambio significativo en el equilibrio de su relación. Que Caroline Owen escapara se debió en gran parte al hecho de que Fred y Rose aún estaban experimentando con la sexualidad. Fred ya había aprendido, o al menos impuesto en la relación algo que ya había aprendido con su madre. La idea de que estaba bien hacer cosas si la madre lo aprobaba, pero al margen de lo que ella aprobara, había que probar y salirse con la suya como pudiera y asegurarse de que no lo descubría. Eso mismo se aplicaba a Rose. Rose establecía lo que ocurría en las aventuras sexuales de Fred y por eso la mayoría de actividades sexuales con otra gente se las ocultaba a Rose. Los West se declararon culpables del secuestro y de la agresión sexual a Caroline. Su víctima tenía demasiado miedo para testificar y a Fred y Rose no se les acusó de violación. Se le multó por 25 libras a cada uno y les dejaron libres. Esas multas de 25 libras fueron un mensaje claro. Aunque tengas un desliz y cometas un error, en realidad no vas a pagar el pato por lo que has hecho. Para ellos, eso significó que con tal de que se aseguraran de hacerlo bien, seguramente nunca les cogerían y eso básicamente determinó el destino de las futuras víctimas. Para entonces ya estaban enganchados a eso. Era una droga y cuanta más tomas, más necesitas. Tomaron una decisión espeluznante. Si volvemos a hacerlo, no dejaremos que nadie escape, pues acudirá a la policía y volverán. Fred ya sabía cómo librarse de cadáveres, pues ya lo había hecho antes. Tras aprender una valiosa lección, en el futuro eligieron con cuidado a sus víctimas. Fred West debió de darse cuenta de que hay mucha gente por ahí a la que nadie echaría de menos. Usaron las mismas técnicas que ciertos grupos religiosos que van por ahí en busca de personas vulnerables. Se les daba muy bien dar con el tipo de chica que entraría en una categoría que solemos denominar con la expresión menos que muertos. Es decir, alguien que si fuera asesinado o desapareciera, pocos echarían de menos, no se notaría mucho, y la policía se molestaría mucho menos que con una persona normal, como prostitutas, chicas fugadas, chicas con dudosa reputación, que no tenían vínculos, familiares muy fuertes, etc. Después de que Fred y Rose habían seleccionado a su víctima, se la llevaban a la calle Cromwell y la metían en el sótano. Lo que sucedía en el sótano, en la cámara de los horrores, por así decirlo, solo se puede intuir, pero por objetos y trastos que había allí está claro que tuvo lugar todo tipo de tortura sexual y agresiones. Las víctimas estarían desnudas y se las debía de colgar durante periodos largos de tiempo, padeciendo un dolor horrendo. No olvidemos que al menos Fred no se reprimía ante la repulsión que provocaban sus actos físicos. Así que infligirle dolor y daños casi insoportables, continuos y prolongados a una persona, no le produciría la misma repulsión que nos produce a nosotros. Fred colocó una viga en horizontal y en ella puso ganchos. Relató cómo las chicas estaban colgadas durante días y los cuerpos se momificaban.
No sabemos exactamente qué pasó. Sí sabemos que con el tiempo las chicas eran asesinadas, descuartizaban sus cadáveres y las enterraban. Y después, cuando habían llenado el sótano de chicas, cementó el suelo y convirtió el sótano en el dormitorio de sus hijos. Fred y Rose West habían perfeccionado su método de actuación y durante los siguientes 14 años secuestrarían, violarían, torturarían y asesinarían a su antojo. Pero cada asesinato les obligaba a traspasar los límites del comportamiento sadosexual cada vez más. Ella tenía que ser agresiva, controlar la situación. Y Fred debía de protagonizar episodios extraños de sadismo, tortura, etc. Siempre querían algo más. Querían gritar un poco más. Querían hacer cortes más profundos. Querían saber qué causaba más dolor. Y que las ataran, amordazaran, pincharan, apuñalaran, les cortaran y golpearan y abusaran sexualmente de ellas, aunque ni siquiera fueran conscientes de lo que les hacían gran parte del tiempo con estos dos monstruos bromeando y riéndose. Fue una experiencia tan aterradora que sobrepasa la comprensión humana. Fred y Rose se estaban adentrando en una depravación tan profunda que era muy posible que uno de ellos acabara siendo la siguiente víctima. Creo que debía de haber un elemento de competitividad entre ellos que fue forjándose al pensar: el otro me puede matar, así que corro un riesgo. De modo que debo demostrar que soy fuerte, tan sádico, tan duro y tan capaz de matar como la otra persona. Si no, quizás sea yo la siguiente víctima en vez de ser el agresor. En junio de 1987, la hija mayor de Fred y Rose, Heather, tenía 16 años. Había padecido tanto abusos físicos como sexuales a manos de sus padres durante toda su vida. Y ahora, esta adolescente empezaba a ser un problema. La mataron mientras los otros niños estaban en el colegio. No hay pruebas ni constancia de que abusaran sexualmente de ella. Sencillamente la mataron y se deshicieron del cadáver con el clásico método Fred West y la enterraron en donde después habría un patio. Dudo que ni por un momento él derramara una lágrima. Así de despiadado creo que era ese hombre. Se estaba librando una vez más de algo que ya no le servía. Si Heather hubiera logrado sobrevivir y seguir, quizás habría desmontado esa fachada de un modo u otro y eso no se lo podían permitir. Así que hasta cierto punto cometieron un asesinato muy arriesgado. Un asesinato que se cometió para demostrar que ellos controlaban a los demás niños y, por desgracia, eso seguramente fue su perdición. Heather permaneció enterrada en el patio de la calle Cromwell durante 8 años. Pero los West fueron poco cuidadosos y su desaparición había sido el tema de un chiste enfermizo. Fred y Rose les decían a los niños que se portaran bien, si no acabarían bajo el patio como Heather, lo que obviamente era una broma macabra teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Los continuos rumores sobre Heather llegaron a oídos de una policía de la zona. La agente de policía Hazel Savage siempre había sido consciente de la existencia de esos rumores y convenció a sus superiores para que se cavara en ese patio. La mañana del 24 de febrero de 1994, un grupo de búsqueda de la policía llamó a la puerta del 25 de la calle Cromwell y puso en marcha una investigación que impactaría al mundo. La carrera criminal de Fred West iba a llegar a su fin. Cuando la policía empezó a excavar en el patio trasero del 25 de la calle Cromwell, no podían imaginar lo que iban a encontrar. La hija de Fred y Rose West, Heather, estaba desaparecida desde 1987 y ella era el centro de su búsqueda. Cuando desenterraron el hueso de una pierna de mujer, creyeron haber encontrado lo que buscaban. Pero le tocó al patólogo Bernard Knight darle la noticia al superintendente John Bennett de que quizás hubiera más de un cadáver bajo el patio. Todavía recuerdo la cara de John Bennett cuando me acerqué a esa fosa en el jardín y le miré y dije:
Hay más de una o ella tenía 3 piernas, porque había 2 huesos más de piernas. Creo que Patidifuso definiría el rostro de John bastante bien en ese instante, pues, como digo, esperaban encontrar a Heather, y creo que había 3 cadáveres en el patio trasero y unos 6 en la casa. Detuvieron a Fred West. Pese a las contundentes pruebas contra él, parecía sorprendentemente impasible. Este hombre de 54 años tenía una larga trayectoria. Salió impune toda su vida. Su mentalidad era la de «me han pillado, pero ¿qué más da ya?» Se lo creía, pero no del todo. No se daba cuenta de la gravedad de lo que pasó, y seguramente tardó semanas en caer en la cuenta. Seguramente intentó ir a recoger su abrigo alguna vez pensando que se iba a ir a casa en pocos días porque, en fin, las han encontrado, pero no tiene tanta importancia. De modo que estaba entrando en un estado de delirio muy grave en el que no creía que aquello fuera tan relevante. Pese a la ambivalencia de West ante sus crímenes, él sabía que el juego había acabado. Se ofreció a indicarle a la policía dónde excavar. Volvió a la casa y señaló varios sitios donde la policía podía cavar en el jardín, pero nunca admitió que hubiera 6 cadáveres más debajo de la casa. Y se dijo que Fred no quiso indicarlo porque estaba muy orgulloso de su casa, de cómo la había construido y había integrado varios elementos interesantes. No creyó que la policía llegaría al punto de derribar la casa para hallar pruebas. Pero la policía derribó la casa y tras recuperar un total de 9 cadáveres de la calle Cromwell, centraron su interés en la calle Midland, donde se descubrió el cadáver de Charmaine, de 8 años. Una ardua búsqueda más amplia de los 2 campos en Matchmarkle costaría varios meses, pero reveló los restos de Rina Costello y Anne McFall. Después, la policía se enfrentó a la angustiosa tarea de identificar a las víctimas. El profesor Bernard Knight hizo un descubrimiento asombroso. Los esqueletos estaban incompletos. Faltaban muchos huesos de la mano y de los dedos del pie, pero rara vez se encuentran todos los huesos y se desentierra un esqueleto. Un aspecto siniestro es que aparecieron 2 bebés, 2 fetos, y sus huesecillos estaban allí, la mayoría, incluso los de las costillas, del tamaño de una cerilla, pero faltaban huesos mayores de los adultos, faltaba un omóplato. Cuesta un poco imaginar, habiendo obtenido un pequeño hueso fetal, a dónde fue a parar ese omóplato. Claro que el aspecto sensacionalista o la explicación sería que se los quedaron como un fetiche, e incluso se habló de canibalismo. Pero creo que eso es mera especulación. Pero sí faltaban muchos huesos. Puede que tuviera alguna idea extraña y paranoide y que al principio quizás cortara los cadáveres para reducirlos, quitando los dedos de manos y pies por si se les identificaba. Podría haber sido un estado paranoico supersticioso. Tenía que conservar esos pequeños objetos cerca de él para saber que él estaba a salvo, que tenía cierto control sobre esas víctimas muertas. Debió de convertirse en algo muy habitual. Es bien sabido que los asesinos psicópatas guardan trofeos de sus víctimas. Tal vez guardara 1 o 2 huesos como recuerdo para poder conservar su obra con él. El 30 de junio de 1994, Fred y Rose West comparecieron ante la Corte de Magistrados de Gloucester acusados de 9 asesinatos. Habían pasado 4 meses desde que la policía empezara a excavar. Sus víctimas ya se habían identificado como Linda Goff, Lucy Partington, Carol Cooper, Juanita Mott, Shirley Hubbard, Therese Siegenthaler, Alison Chambers, Shirley Ann Robinson y Heather West. A Fred también le acusaron de 2 asesinatos más, el de su primera esposa, Catherine Costello, y el de su hijastra, Charmaine West. Anne McFall, la primera víctima de Fred, aún tenía que ser identificada. Esta fue la primera vez que Fred y Rose se veían después de su detención. Fred se quedó destrozado cuando Rose lo rechazó en el tribunal.
Debía de estar angustiado. Ya no tenía confianza, estaba demacrado. Había perdido esa actitud segura y jovial y apenas le quedaba nada por lo que vivir. 6 meses después, en Año Nuevo de 1995, a la espera de juicio en la cárcel de Winson Green, en Birmingham, Fred West se ahorcó. Cuando me dijeron que se había suicidado, comentaban, se ha hecho justicia, ¿verdad? Yo decía, no, no es así. Me quedé totalmente hecha polvo. Quería que pagara el castigo justo. Y él fue quien decidió su salida. Y se salió con la suya sobre su destino. Rose se quedaba sola para enfrentarse al juicio por 10 asesinatos. En realidad, ella creo que se quedó en shock. Entonces lo negó todo y fue más o menos así como quedó la cosa. En ese momento Rose solo protegía a una persona, a sí misma, y eso era lo único que le interesaba. Así que poco a poco intentó parecer un miembro útil de la sociedad, potencialmente bueno, que en realidad no era culpable. Aun cuando las pruebas iban en contra suya, negó ser cómplice en todo lo que pasó. Pero el tribunal opinaba de otro modo y la condenaron por 10 asesinatos a cadena perpetua. La investigación ahora está cerrada, pero la policía ha encontrado a todas las víctimas. Según los rumores, hay muchos más cadáveres. Tenemos que contemplar la tenebrosa trayectoria de la vida de Fred y su carrera criminal, por decirlo así. Hay muchos puntos oscuros que estoy seguro podrían rellenarse con otras pobres desgraciadas que han desaparecido sin que se denunciara o que no se relacionaron con los West. Hubo un niño que supuestamente Fred mató por accidente cuando conducía un camión de helados en Glasgow. Hubo un joven que supuestamente se suicidó no muy lejos de Gloucester, pero en realidad, si se hubiera investigado más a conciencia, les habría interesado hablar con Fred. Es posible, por lo que sabemos de individuos con desórdenes de personalidad, que sus características, tanto de Fred como de Rose, hubieran ido mermando y su interés en todo esto habría disminuido un poco conforme llegaban a la madurez, como si en cierta forma se jubilaran como homicidas. Pero es probable que hubiera otras víctimas, aunque por desgracia, debido a la logística, nunca llegaremos a saberlo. El 25 de la calle Cromwell se demolió en un intento por borrar el recuerdo de las atrocidades de los West. Para Caroline, olvidar su terrible experiencia no resultará tan fácil. Han tirado todo abajo y lo han convertido en esta calle peatonal. Algunos querían un jardín conmemorativo, pero otros pensaron que no se respetaría como tal. Así que decidieron convertirlo en una calle peatonal. Ahora estoy paseando donde estaba la casa. Y algunas de las chicas fueron enterradas bajo esa zona de ahí. Y otras en el patio, en esa parte. Me trae recuerdos muy tristes, horribles. No me gusta estar aquí. Para mí, no es más que una tumba para todas las chicas, y me alegro de que esto haya acabado y de que ya no estén aquí. Es casi como si pudiera oírle reír. Les oigo reírse tanto. A él riéndose y bromeando sobre el patio y cosas así. Parece que él siga aún aquí. Creo que no se lo llevaron todo de este sitio. Fred West cometió algunos de los crímenes más perversos y atroces de la historia. Un legado truculento y perturbador, pero ¿de veras nació para matar? Dados sus antecedentes biológicos básicos al nacer, este chaval no iba a escapar de su genética, de la psicopatía que seguramente también afectaba a su hermano. No iba a escapar del entorno familiar que iba a reafirmar estas características que ya existían en los padres. Tenemos que mirar atrás y decir básicamente que sus crímenes hasta cierto punto fueron inevitables.
El grado y la naturaleza frecuente de los crímenes quizás se modificaran por aspectos de su vida, pero sin duda Fred nació con las características que con facilidad le convertirían en un asesino.